La Secretaría de Capacitación y Cultura, a cargo de Daniel González, les da la bienvenida, conjuntamente con la Secretaría de Prensa, quienes organizan esta charla. A cargo de la Secretaría de Prensa, Federico Cardone. Le damos la bienvenida en esta tarde a Matías Tombolini. Pido un aplauso fuerte para Matías, por favor. Matías Tombolini es economista, profesor universitario de la UBA y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. A mi lado, Hugo Malgarejo, compañero de la AFIP, responsable de la agrupación Resurgir y candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. La periodista invitada en esta noche es Natalia Zacani, periodista miembro de la agrupación Resurgir. Gracias a todos por estar en esta noche en AFIP. La intención del sindicato es que los candidatos de los distintos grupos políticos nos den su idea, su opinión o de lo que quieren hacer en el próximo periodo legislativo. Matías, en principio te agradecemos porque para nosotros es muy importante que nos arrimen directamente de su propia boca las ideas y las opiniones que tienen sobre el futuro de este país. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Contanos vos cómo ves la campaña ahora, cómo te tomó esto que quizás vos no venías de la política, quizás a la audiencia, a ver un poco de la campaña en general y tu vivencia personal. Compartir con ustedes 3 o 4 cuestiones que tienen que ver con la dinámica de la campaña, que tienen que ver con la fuerza política en la que me toca liderar en la ciudad en términos de la boleta, de la candidatura, una fuerza política que tiene su expresión más importante en Sergio Massa, que tiene su complemento más importante en Margarita Stolbizer y que en materia económica tiene, por supuesto, el paraguas de Roberto Lavagna y en la Ciudad de Buenos Aires nada menos que de Marco Lavagna, que es otra figura que además coordina los equipos técnicos del Frente Un País a nivel nacional. En ese marco, el acercamiento a la política, yo tengo una trayectoria de política militante, universitaria, en mi paso por la Facultad de Económicas, donde además soy profesor, capaz que hay alguno que dé clase también en la Facultad de Económicas, porque acá o somos primos de haber estudiado o haber transitado una ciencia parecida como las ciencias económicas. En la FIP hay muchos egresados de la Facultad de Económicas de la UBA, por supuesto. De modo que mi llegada a la política en este sentido se da a partir de una propuesta de Sergio, que es una historia bastante conocida, pero sobre todo tuvo que ver bastante con la oportunidad de poner en agenda temas que la política no estaba discutiendo, y no los discutía básicamente porque no forman parte del sistema de prioridades que tiene hoy el gobierno. Nosotros hablamos de la plata no alcanza, pero no como un eslogan estrictamente de orden publicitario, sino porque es una buena manera de resumir el resultado de las decisiones de política económica del gobierno. Un gobierno que no hace foco en el consumo, que deja de lado justamente a lo que tiene que ver con la protección del salario, fundamentalmente porque no creen en eso. No hay alguna cuestión de buenos y malos, sino es un gobierno que el año que viene ya presentó un presupuesto que lo que te muestra es una inflación promedio de 15 puntos, salarios que van a crecer más o menos en línea, luz, gas, agua, transporte, va a crecer el doble. De modo que el disponible para consumir va a volver a estar más recortado que este año. Un presupuesto que te dicen, bueno, tenemos que ahorrar en subsidios para la luz, para el gas, para el agua. Fantástico. Y ahora, gastamos menos como sociedad en subsidios, pero gastamos mucho más en intereses de la deuda. Que por primera vez en mucho tiempo, el peso respecto del producto de los intereses de la deuda es más que lo que gastamos en subsidios. La primera vez que se da vuelta a eso, hacía mucho tiempo que no pasaba, de modo que les resulte a los argentinos más holgado la posibilidad de pagar los consumos que tienen mucha inelasticidad, porque la luz la pagás, digamos, vos podés gastar menos luz, pero tiene una elasticidad precio que es baja, es decir, no importa si aumenta mucho o aumenta poco, vos prender la luz ya es de tu casa, podés prenderla menos, más. Ahora, se montan sobre eso, que no significa que nosotros no creyéramos que había que realizar algún ajuste respecto a las tarifas, pero no de ese modo.
Y vuelvo con La Plata no alcanza en el sentido de la dinámica que tiene este gobierno de mirar la economía. Un gobierno que cuando ajustó las tarifas lo hizo empezando por, básicamente, el ajuste que suponía que le cierren los números a las empresas, no que le cierren los números a quienes tenían que pagar las boletas. De modo que eso como paraguas que disparó la primera parte de la campaña. La Plata no alcanza. Vamos a volver, vamos a tener algunas cosas novedosas, disruptivas, muy disruptivas. Vamos a seguir, viene más carne, distinto. Esto lo contábamos en alguna comida con Hugo. La campaña salió hoy un nuevo aviso que es de cadenas, hoy apareció, que tiene que ver con la consecuencia de que La Plata no alcance. Hablamos de bajar impuestos. Lo que vieron de Chile es una parte. Sale en 48 horas el viaje Posadas-Encarnación, la ruta del dinero de los argentinos. No es solamente que está más barato allá, sino que además del tema de la carga tributaria, etcétera, etcétera, vienen con los pesos desde Encarnación en bolso a la casa de cambio de la Argentina, compran los dólares a 17,20 y se los llevan a Paraguay de vuelta. Es buenísimo. Nos apretó la policía en el camino, una historia que la van a ver en el video, pero quiere decir, va a ser una campaña que va a tener cosas light, como este video que apareció, y cosas comando. Vamos a tener comando de búsqueda de precio, vamos a hacer cosas disruptivas que además están en línea con la necesidad de ganar nivel de conocimiento. A Daniel Firmus lo conocen todos, 100% conocimiento. A Martín Lustó en sus diferentes pasos por todos los espacios que ha estado, todos los espacios que ha estado, lo conocen todos. Y a Carrió, bueno, 25 años haciendo política. Nosotros tenemos 70 días de candidato, de modo que el camino nuestro seguirá siendo disruptivo. Nosotros cuando hicimos este video lo acompañamos con una infografía en donde evaluamos 3 grandes aspectos que tienen que ver con por qué Chile es más barato que la Argentina. Uno, retraso de tipo de cambio. Una inflación que en los últimos 3 años en Argentina acumula más de 120%, mientras que la paridad cambiaria se movió 80%. O sea, nos hicimos entre 30 y 40% más caros contra los pesos chilenos. Punto 1. Punto 2, después del tipo de cambio, la presión tributaria. Cuando uno mira la presión tributaria en la Argentina, 34 puntos sobre el PBI, estamos hablando a nivel agregado. Cuando miramos promedio países desarrollados, OCDE está un poquito encima. Cuando mirás promedio América Latina, está mucho más abajo de eso. Y ahí hay una diferencia que también es muy importante. Y eso significa que hay que bajar la presión tributaria. La pregunta es, para bajar la presión tributaria, ¿tengo que bajar los impuestos? En parte sí, pero nosotros lo que entendemos es que en realidad el mejor modo de no perder recaudación sería, y esto lo charlábamos con Pablo, en realidad para nosotros la AFIP es chica, tendría que tener más personal, tendría que ser más gente, porque lo que hay que tratar es de abordar ese 35% de la economía que hoy se encuentra sumergida en la Argentina, que no es solamente la economía de la changa que no paga. Hay grandes evasores en la Argentina, todos saben bien de qué estamos hablando, que hoy, para que puedan ser abordados, suponen problemáticas muy complejas, y eso supone también por parte del ente de recaudación un trabajo que por ahí hoy no les da el cuero porque no tienen la cantidad de gente para hacerlo. Nosotros creemos que hay que abordar una reforma tributaria que suponga también el fortalecimiento de los organismos de recaudación, que en ese sentido podrían permitir justamente bajar impuestos sin que esto erosione la capacidad de recaudación total de la Argentina. Es decir, cuando empezamos a hablar de competitividad en un país y todas las fuerzas que se suponen cercanas a los movimientos nacionales, a los movimientos que tienen que ver con la representación de las grandes mayorías, tienen que entender claramente 2 cosas. Primero, que nadie en un país, en el contexto de la reforma laboral, va a votar nada que vaya en contra del derecho de los trabajadores, no solamente porque creemos que eso es lo correcto, sino porque además creemos que la competitividad de la economía debe ser discutida desde otro lugar. Tipo de cambio, presión tributaria, reforma de la estructura logística de la Argentina. Es decir, la competitividad es mucho más que hacer que los trabajadores sean más baratos para las empresas. Y esto es una discusión que subyace justamente cuando uno discute por qué Chile es más barato que la Argentina. Te llevo a otro tema, expensas.
Te he escuchado decir varias veces que las expensas, digamos, la gente invierte la mayor porción de su salario en las expensas. ¿Cuál es la medida también a corto plazo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, muchos viven en edificio acá, ¿sí? Bueno, yo les cuento un poco lo que nosotros estamos haciendo con quien lidera la lista de legisladores, que es Sergio Abrevaya. Nosotros lo que tratamos es de identificar, así como con bajemos los precios, un problema concreto, una propuesta concreta, bajar la carga tributaria sobre 11 elementos de la canasta básica, promover la competencia en las góndolas para que haya mercadería nacional que compite y que aumente la capacidad para elegir justamente que tenemos los consumidores. En expensas lo que decimos, la problemática es amplia. Lo primero es, básicamente, abordar la cuestión del control de los administradores de edificios, que básicamente hoy no tienen el control que corresponde. Piensen que hay 45.000 consorcios, 6.000 administradores, 2 millones de consorcistas. Ahí políticamente tenemos un desafío, que es abordar esa problemática que tiene que ver con que los consorcios pagan, y esto no es un cuento, esto está relevado, entre 30 y 40% de sobreprecio contra lo que pagamos cualquiera de nosotros. O sea, vos vas a comprar suelto, producto de limpieza, vas a pagar seguramente 30% más barato de lo que paga el administrador de consorcio. Punto 1. Es decir, las expensas podrían bajar bien administradas con lo que les voy a contar ahora, por lo menos 30%. Obviamente eso requiere por parte de los consorcistas un conocimiento de la norma, sobre todo la 941, que es la ley de la ciudad, que regula justamente los administradores de consorcios, y normas complementarias que, primero, incentiven la participación de los consorcistas, que muchas veces no bajan a la reunión de consorcio, y en la falta de participación es donde gana poder quien toma las decisiones haciendo lo que quiere, metiéndonos la mano en el bolsillo. La otra es que muchos creen que el administrador tiene un honorario regulado. Mentira, esto no es así. La otra cuestión que hay que entender es que la discusión paritaria se da de una manera incorrecta, porque la paritaria está bien representado el trabajador, pero mal representado el empleador, que son los consorcistas, que no discuten con las federaciones de consorcistas, no discuten la paritaria, la discuten los administradores, entre otros de los temas que tienen que ser abordados en el tiempo que viene. La otra es la cuestión de orden tarifario. El tratamiento que tiene en términos de luz, gas y agua el consorcio, que muchas veces reparte la boleta de la luz en las expensas, la boleta de agua en las expensas, es un tratamiento que no, por ejemplo, vos podés tener un edificio lleno de jubilados que pagan tarifa social, las expensas pagan tarifa plana, sin ningún tipo de subsidio. Esto requiere un tratamiento puntual. Y además tiene un tratamiento impositivo como si fuera una entidad, como si fuera una empresa, pero no tiene ningún fin de lucro. De modo que hay una problemática concreta para abordar justamente lo que tiene que ver con las expensas, intentando de vuelta buscar una solución concreta para un problema concreto, que consorcistas discutan expensas, que podamos mejorar el control sobre los administradores que hoy no tenemos, que el Estado retome el poder de control sobre cosas que hoy nos cobra. Parece chiste, pero el tipo, para controlar el ascensor, te pegan la oblea, te cobran. No tiene que ser el Estado eso. Matafuego cada 3 meses, ping, oblea, te cobran. Y son 300, y son 500, y son 1000, y son 2000. Es la nuestra esa. Por un laburo que tiene que hacer la reta, lo tenemos que hacer nosotros. Digo, porque para eso cobra impuestos. Tendría que controlar él. Bueno, se dio el control a empresas que tercerizan el control y que nos cobran por ello. Bueno, estas son todas cuestiones que se tienen que abordar en el entendimiento de que además aquellos que participen, por ejemplo, en el Consejo de Administración de sus edificios, los invito a que no se coman el verso que muchos administradores dicen que son solidariamente responsables con la deuda que pueda contraer o las macanas que pueda mandarse el consorcio. Esto es mentira. La responsabilidad de los actos que lleva adelante el administrador es del administrador y de nadie más. De modo que eso es alguna de las cuestiones que nosotros pensamos en el entendimiento de vuelta de que las expensas se llegan a una proporción del salario de los trabajadores que es más importante de lo que se ve, y como no es un tema que está en agenda, el gobierno le da cero pelota. Como le da cero pelota a la discusión que tiene que ver con las tarifas, es una discusión que la suponen saldada y que, bueno, sigue erosionando el bolsillo de los trabajadores, básicamente, como les decía antes, porque no forma parte el consumo del orden de prioridades que el gobierno tiene. ¿Cómo ves vos el nivel de endeudamiento que está tomando este gobierno, el que me parece que es preocupante, y qué se puede hacer
desde cuando cada uno de los candidatos llegue, para frenar un poco esto, porque me parece que es una carrera alocada que ha tomado el gobierno y me preocupa seriamente en dónde puede terminar esto, porque no creo que estén haciendo las cosas ni para empezar a producir ni nada, sino que se está pagando, la plata se está yendo. La deuda como concepto no es ni malo ni bueno. El déficit fiscal no es ni malo ni bueno. ¿Por qué hay países centrales que tienen déficit y no se vuelven locos? Porque en realidad el problema siempre es si la deuda o el déficit, en realidad la deuda cubre justamente el déficit, te permite crecer a una tasa superior a lo que te cuesta la deuda. Ahora, si la deuda en la Argentina cuesta 7 puntos y la Argentina crece a 3 puntos, ¿a quién le resulta funcional? A los que toman la deuda. ¿Y quién toma la deuda? Los mismos que antes estaban del lado del mostrador del JP Morgan. Entonces, la pregunta siempre vuelve sobre el mismo lugar y es: discutir la deuda es una parte de la discusión. Yo creo que el modelo de endeudamiento responde a un modelo de negocio puntual por parte de aquellos que emiten la deuda. Si vos me preguntás a mí, si, che, Tombo, bueno, ¿vos cómo lo harías? Probablemente emitiría deuda, pero la dinámica es distinta, porque el destino de la deuda es distinto, porque cuando vos emitís 2.500 millones de dólares a 24 horas de que te cambie la nota, la calificadora de riesgo, o tenés inside information, o algo raro pasa ahí. Es decir, los actores son siempre los mismos. Entonces, la dinámica de endeudamiento hoy respecto al producto no es preocupante. Lo preocupante es, vos le vas poniendo mochilas, piedras a la mochila de tus hijos, de la generación que viene. Ok, mientras tanto, ¿qué tenemos a cambio? Si eso permite que el stock de capital social crezca lo suficiente para que la economía despegue, bárbaro. Ahora, yo veo que los comercios no están abriendo, no veo que haya un consumo. Bueno, este es el gran tema, de para qué se usa la deuda. ¿De qué otro punto, más allá del consumo y esto que estuvimos viendo, nos querés mencionar que es importante para vos en la campaña? Mira, nosotros en la campaña básicamente seguimos haciendo foco en lo que tiene que ver con el consumo, con los problemas concretos. La campaña, por supuesto, aborda temas mucho más profundos y obviamente lo que más nos preocupa es cómo vamos a estar representados los argentinos en la discusión de la reforma laboral, la tributaria y la previsional, que obviamente no traen buenas noticias. Cualquiera de ustedes que llega a casa con una buena noticia la cuenta. Si el gobierno tuviera una buena noticia, la contaría. Me parece que eso es la mejor forma de entender que no es una buena noticia. Y en ese marco, yo después les voy a acercar una presentación en donde hay una diapositiva de la comparación justamente de la legislación laboral de la región. Hay toda una avanzada que quiere discutir la reforma laboral en el entendimiento de que la forma de que la economía crezca, de que los empresarios, que no son nuestros enemigos, tomen más empleados, es bajando el costo de los empleados. Para ponerlo en fácil, yo lo suelo decir en los medios de este modo, digo, si alguien que tiene una juguetería lo asesora el gobierno, le va a decir, para que tome más empleados, tengo que bajarte el costo de los empleados. Nosotros creemos que tienen que vender más juguetes, no tener empleados más baratos. Esa es una diferencia de orden conceptual que tiene que ver con el lugar en donde cada uno se para respecto a una contradicción que es central. La contradicción central es que mango que va a la renta empresaria, mango que sale del salario. Nosotros estamos del lado del salario y el gobierno está del lado de la renta. No está ni mal ni bien ninguna de las dos posiciones. El mundo se divide en estas dos posiciones hace casi 300 años. Pero el movimiento, un país, digamos, es una fuerza política que está del lado de la defensa del salario. Como una consecuencia de ello, nosotros discutiríamos fuertemente el esquema de distribución de la riqueza en Argentina. Hoy se conoció, empeoró. ¿Y qué querían? Que pase. Este es un país en donde el 10% más rico se queda con el 30 y pico % de la riqueza. Y el 10% más pobre, 1,4. Ahora, la consecuencia de eso es, si tengo 5 minutos más, ustedes si no me hacen como en la tele, que me hacen así, redondeo. La consecuencia de eso es que el modelo de desarrollo que la Argentina se tiene que dar no puede ser mirando la costa de California pensando que la innovación es Silicon Valley. Lamento decirle, no va a pasar eso. En un mundo que tiene mucha
economía colaborativa y tenemos que ver cómo hacemos impositivamente para que no terminen siendo las empresas todas las que pagan impuestos no sé, en Luxemburgo o donde sea, porque la verdad que vamos a tener WhatsApp que usamos todos paga impuestos afuera, Netflix que usamos todos paga impuestos afuera, Spotify que usamos todos paga impuestos afuera, y podríamos seguir con la lista enorme. El mundo tiene un problema en eso. Ahora, los procesos de desarrollo nacional no se hacen mirando para afuera, se hacen entendiendo la realidad nacional primero. Y la comprensión de la realidad nacional no se logra por Facebook, no se entiende timbreando. Lo que a la gente le pasa no es una foto de Instagram con un muchacho de tez un poco más oscura en el conurbano profundo. No se transforma la realidad así. Nosotros creemos que tiene que ver con una concepción distinta, que supone que si los pibes no comen no pueden estudiar, y si los pibes no estudian no pueden competir. Entonces, cuando vamos a mirar qué es lo que pasa en los sectores populares y más desprotegidos de la ciudad de Buenos Aires, vemos que el 47% no tiene las necesidades alimentarias cubiertas y está malnutrido, no desnutrido, malnutrido. Un malnutrido, entre 0 y 2 años, tiene subdesarrollada la capacidad cognitiva y por lo tanto esta sociedad del conocimiento y todo lo que nos quieren vender está muy lindo para 20 millones de tipos. Hay otros 20 millones de tipos que no la van a ver, pero no la van a ver. Entonces, la pregunta es cómo discutimos el futuro desde la realidad nacional, en el entendimiento de que nosotros no somos tampoco los que creemos que la industria es chimeneas que largan humo y obreros con casco. Ya no existe más, ok, pero discutámoslo caracterizando la realidad de la Argentina desde la Argentina, entendiendo lo que pasa en Catamarca, en Santiago del Estero, en La Rioja, qué es lo que pasa en Chubut, en Santa Cruz, en Córdoba, en Santa Fe, en Capital Federal, que es un páramo, porque además es un oasis en un país que es bastante distinto. ¿Qué tipo de trabajo genera la Argentina? Se discutió hace pocos días la reforma educativa. 2 o 3 temas al respecto, si ustedes me lo permiten. Más allá del tema de las tomas, que es donde se quiso quedar el gobierno, que es un gobierno que discute lo que tiene de orden operativo. No discute, que es el autoritarismo sonriente. Discute lo operativo, cómo implementa, pero no discute la cosa. Porque entiende la sociedad como un objeto, no como sujeto. Y esto es una diferencia sustancial. Porque no dialoga con la sociedad. La reforma educativa es una muestra más de este prueba y error, que no es gratuito el prueba y error. Corregimos cuando nos va mal. No, flaco. Conversá antes. Porque que vos corrijas el modo operativo supone además que probaste algo sin dialogarlo con justamente aquellos con que tenías que dialogarlo. En reforma educativa, los pibes, los padres, los docentes, los especialistas y el mundo del trabajo. ¿A qué sindicato consultaron? ¿A qué cámara empresaria consultaron? ¿A qué colegio profesional consultaron? A nadie. Entonces, la pregunta es, ¿están en contra de las prácticas profesionales? De ninguna manera. Ahora, lo que estamos en contra es de que la idea de que la práctica profesional sea funcional a mejorar la renta empresaria. Nosotros creemos que la práctica profesional es una herramienta que puede dignificar, que puede mejorar la inserción laboral de los pibes, pero tiene que ser pensada como un puente entre el mundo de la educación y el mundo del empleo en función de un modelo de país, como parte de un todo, de un desarrollo nacional que suponga que los pibes se tienen que preparar para una economía que genera cierto tipo de puestos de trabajo. Y eso se discute con el mundo del trabajo. No se discute en un escritorio a 200 metros de Bolívar. Digo, esta es la cuestión. Bueno, ahora están en los Uspallata. No, educación de la ciudad está en los Uspallata también, sí. Son las únicas, pero no sé. ¿No? Matías, ¿vos creés que este es el momento de plantear esa reforma educativa? Sí. Mira, yo te voy a decir un resumen para mí de la reforma de estos tipos, del gobierno. Yo creo que reformar sin dialogar es retroceder. No hay un momento. Me parece bien que se paguen. Es decir, yo creo que las sociedades que avanzan son las que tienen líderes que están dispuestos a pagar costos políticos, conduciendo a los pueblos más allá del camino que es obvio. No creo que haya que guiarse por lo que conviene en el momento. Lo que sí creo es que el problema no es justamente el momento, sino la forma en la que el gobierno entiende el proceso de la reforma, que fue sin hablar con nadie. Pero a ver si pasa, como el 2x1 de la Corte. Es un verso, que fue un voto que salió, justo se pusieron de acuerdo. A ver si pasa.
todo el tratamiento de todo, bueno, el nombramiento de los jueces de la Corte por decreto, a ver si pasa. Esto tiene que ver de vuelta una y otra vez con suponer que la sociedad es una audiencia, es un objeto. Y esta es una batalla que aquellos que nos quieran acompañar, los invito, y si no, desde otra fuerza política, también los invito, que es muy importante que demos cada uno de nosotros. Porque desde el sillón, mirando la tele, la cosa luce de un modo, pero cuando el efecto de las medidas empieza a sentirse, ya es tarde. Por eso es importante entender que nosotros entendemos a la sociedad como sujeto y no como objeto. Dialogar es un camino mucho más difícil que el que supone odiar. Pensar es más difícil que odiar, discutir ideas es más difícil que discutir personas, pero ese es el camino que nosotros hemos elegido. Lo que estás planteando desde el punto de vista de una ecuación macroeconómica es claro, es el modelo que se está planteando en este momento, es de importación, de no producción, indudablemente desempleo. ¿Por qué crees que así todo, en esta etapa electoral, ellos están diciendo lo que van a hacer después? Le dicen a la gente que le van a aumentar la nafta, que le van a aumentar los servicios, que le van a aumentar todo, pero que acompañan. ¿Por qué crees que la gente no escucha lo que vos estás planteando, por ejemplo, que es claro, de cómo tenemos que dirigirnos económicamente? ¿Y por qué pensás que la gente así todo sigue, una gran mayoría, porque lo vemos por los votos, considera de que hay que cambiar? Y uno mira cambiar hacia el abismo, parecería, ¿no? Yo creo, Bernardo, que tenemos que hacer cirugía mayor sin anestesia. ¿Se acuerdan de eso? Y lo votaron todos. Y ganó. Vos no, yo tampoco. Y ganó. Y ganó en el 91, y en el 93, y en el 95. Y fue cirugía mayor sin anestesia. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Son tiempos de la sociedad que compra a veces algo determinado. También es el producto del error de lo que nos dejó Cristina, ¿sí? Que en términos de proyecto, si hay algún kirchnerista le pido disculpas, si hay algún macrista también, por la crítica por supuesto, le invito a que nos quedemos charlando. En términos de proyecto dejó una enorme carencia, además de la contradicción que supone decir que le vas a llenar las panzas a los que menos tienen y terminar revoleando bolsos para arriba de los conventos. Por supuesto que nosotros no nos compramos una parte del verso, nosotros no queremos que gobiernen los que cobran coimas, pero tampoco queremos que gobiernen los que pagan las coimas, que son los que están ahora, a ver si queda claro, ¿no? Porque parece que si no, la ecuación es solamente una mitad. Ahora, después son tiempos sociales. Digo, a veces las sociedades acompañan ciertos procesos, a veces acompañan otros procesos. Es el mundo del marketing del show, y la sociedad quiere eso. ¿Por qué? Porque lo que dejó Cristina en términos de proyecto fue una contradicción, como decíamos, entre lo que prometió y lo que hizo, y en términos de proyecto político, lo único que pudo dejar fue a un exponente parecido a Macri. Y ahora lo único que tiene para ofrecer es ella misma. Cuando podría haber promovido figuras como justamente Sergio Massa, que lo lee mucho antes y se corre el proyecto y dice, no, esto no. Porque acá hay una voluntad personal. No hay un proyecto político de transformación. No, porque si todos los cuadros son los que nosotros vemos habitualmente, estamos listos, digamos. Por lo menos desde una mirada por ahí, que algunos tendrán, más cercana al peronismo. Que es el gran desafío de lo que viene. Es encontrar las diagonales que permitan que el justicialismo, llamalo, como yo soy disruptivo, no te va a gustar, llamalo Marta si querés, llamalo como quiera, pero que eso que supo expresar el justicialismo pueda encontrar en el Parlamento el año que viene alguna línea que permita en esa diagonal juntar a las partes y trabajar con una agenda común y no excluir a Margarita y no excluir sectores del progresismo, juntar a todo aquello que está del lado de la defensa del salario. Probablemente quede afuera sectores de la izquierda, que bueno, es imposible dialogar, pero pensándolo hacia adelante, o se construye una alternativa de poder concreto y se estructura un discurso concreto que no tenga por qué ser el discurso de la persona que estuvo gobernando 12 años y se fue con una frase que la resumió perfecto, se la llevaron en pala. ¿Y cuál fue la distribución de la riqueza que hiciste entonces? Si dijiste que se la llevaron en pala en tu gobierno después de 12 años. Es raro. Bueno, ante eso aparece una
una Argentina que reaccione y consolide, y ahora tenés el efecto corriente de opinión, que es: Lilita ganó en la ciudad, va a ganar por más, pero no tanto más, los invito a que nos voten, por supuesto. ¿Cuál crees que es la expectativa, digamos, o cuál creen que es la nosotros estamos confiados que vamos a crecer, muy chiquitito técnicamente. Nosotros nos conocía 30% de la sociedad cuando empezamos, nos conoce hoy 55, 60, estamos creciendo en nivel de conocimiento. El votante no es ustedes, el votante en este momento está mirando a Guido Casca, como los perros cruzan por un charco y voltean un pino. Esto es el votante real, no le importa la política, de modo que no está enterado. Para que el votante te elija tiene que estar enterado, como si fuera una góndola del supermercado y están los cereales. Vos elegís Zucarita, elegís este. Si tenés el mejor cereal del mundo, pero no sabés quién es, no elegís ese cereal para darle a comer a tus pibes. Como economista estás acostumbrado al corto, mediano, largo plazo. Sí. ¿Cómo pensás en el largo plazo que se le puede ganar a Mauricio Macri? Primero, me parece a mí que el desafío de ultra corto plazo es tratando de llegar con la mayor fuerza posible al Parlamento Nacional. Pero no me refiero solamente a mí, me refiero a fortaleciendo lo que Sergio Massa significa para mí a nivel nacional, para mí como proyecto nacional, con la Baña y con lo que eso representa como un actor dentro del peronismo que viene. Para mí la única forma de ganarle a Macri en el futuro es consolidando un proyecto que tenga un corazón que provenga del peronismo y que pueda estructurar, si no es al 19, al 23, un partido, y ahí me estoy metiendo con el peronismo, del cual no estoy afiliado, de hecho, pero creo, yo leyéndolo, y que me gustaría a mí, un partido moderno, un partido que discuta, y un partido que pueda generar hoy un consenso que no se puede permitir que cuando se dice la palabra peronismo hoy en los medios te miren raro. ¿Qué crees sobre la reforma tributaria? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, a ver, esto te diría. Primero, no sé si van a compartir conmigo, yo creo que el sistema tributario, como decía Vito Tanzi, la declaración de impuestos debería entrar en la parte de atrás de una tarjeta postal. Es decir, no sé si alguno conocía la expresión, pero está bien. Es decir, tenemos que simplificar el sistema tributario argentino. Hay cuestiones que no son simpáticas, que deben ser abordadas en una reforma pensada para 30 años. Ahora, lo que hay que buscar es un sistema tributario en donde el que pague impuestos no tenga que ir a un contador, perdón con los contadores que están presentes, pero que tenga que morir en un contador, que vos tengas tantos tributos cruzados, que vos tengas una normativa tan complicada. Hay que hacerlo más simple, El foco tiene que estar puesto en convencer al contribuyente del aspecto solidario del tributo y en ese sentido ir a una transformación cultural. ¿Cuál fue la campaña real que se hizo para mejorar las ganas de tributar por parte de que a nadie le gusta pagar impuestos? Hablábamos el otro día en la plaza, digamos, ustedes laburan una cosa que es horrible porque laburan cobrando impuestos a la gente, o sea que es complicado. Bueno, ahora, la reforma integral tendría que ser desde el punto de vista de la simplificación, de la baja de las alícuotas y de la promoción del trabajo. Y ahí, obviamente, tributos como impuesto a la ganancia sobre la cuarta categoría debería ser revisado, lo digo yo como autónomo, que sufro fuertemente los costos de lo que esto se trata, pero fundamentalmente a los trabajadores habría que ver cómo se pensó inicialmente el impuesto a las ganancias, que era para tratar de enganchar a los gerentes de las empresas que se pagaban sueldos altos para que las empresas, para evadir el impuesto. Ahora, hoy garpa impuesto a la ganancia cualquiera, es decir, se está violentando la idea. Entonces, la pregunta entonces en la reforma tributaria es: ¿cuál es el objetivo de país que se tiene? No cuánto se quiere juntar. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como nación y hacia dónde queremos ir? Porque en la reforma tributaria además hay que pensar la particularidad de un país que es el 8º país del planeta, que tiene lugares como Misiones. A mí me emociona porque yo, habiendo estado ahí, fui 1000 veces a Misiones. 90% de frontera tiene Misiones. No tiene que tener el mismo tratamiento que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Mendoza, San Juan, es decir, una reforma tributaria que suponga que las realidades de las provincias son realidades distintas, que hay provincias que les cuesta más y por eso hay que ayudarlas más, no ayudarlas menos. Bueno, no puede ser pensada, por eso a mí me asusta mucho
que sea este gobierno el que plantee la reforma tributaria, y me da mucha bronca que no se haya planteado en lo que se suponía que era un proyecto transformador. La madre que lo parió, ¿no? Porque tenía que plantearse antes la reforma tributaria. No pasa por el latiguillo de cobrar la renta financiera. La discusión es integral y hace a que el resultado de la reforma tributaria debería ser una mejor redistribución de la riqueza. La charla de Filmus logramos que Filmus se comprometiera al estar en el Congreso, que nosotros llevemos nuestros proyectos de reforma. Pensá que muchos profesionales de económicas que trabajan en este organismo, especializados en impuestos, tenemos capacidad suficiente como para hacer planteos. Una de las cosas que realmente normalmente ocurre cuando hacemos propuestas, como fue el tema de ganancias de cuarta categoría, es que siempre nos dicen, bueno, ¿y con qué lo reemplazan? O sea, nosotros tenemos que pensar que si va a pagar menos el trabajador, ¿dónde van a sacar la plata? O sea, realmente no era nuestra cuestión. No, y no pensaron eso cuando bajaron la restricción a las mineras, ¿no? Digamos, no hubo lo que vos discusión. comentaste, que es verdad, en el año 74, cuando se crea la cuarta categoría, cuando se crea el impuesto a las ganancias, ¿no? De hacer réditos, la idea era esa, la ilusión que había de los empresarios para no pagar el impuesto a las ganancias. Entonces lo hacían a través de honorarios, premios y todos los directores. Bueno, salió esto, pero el espíritu era para esos sueldos. Todos los que trabajamos acá en el organismo hoy pagamos ganancias, hasta el que menos cobra. Así que se ha violado el espíritu, y bueno, lo que pretendemos es también un compromiso de tu parte para ayudarnos también en esta propuesta que hacemos nosotros de reforma, ¿no? Te redoblo, voy a mejorar la oferta de Filmus. El 11 hay un debate y hemos sido invitados. De modo que lo que hago yo es mejorar eso, y los invito a que me acerquen la propuesta que ustedes tengan para que podamos discutirla y ponerla a consideración, si aparece el hueco, directamente en el debate. Bueno, aceptado, por supuesto, ¿no? Eso mejora la oferta claramente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y aprovechando que tenemos al señor Hugo Melgarejo, que también está candidateado, vamos a aprovechar para preguntarle dos temáticas importantes que surgen, que son el trabajo y la inseguridad en Argentina. No sé, Hugo, a ver qué es lo que se te ocurre, que quizás a nivel país se puede hacer con respecto al trabajo y la inseguridad. Sí, hay una cuestión que me parece central, que me agrada, que lo plantea Matías, que es la cuestión del proyecto de país. ¿Sí? Yo soy parte de una generación donde había trabajo, donde sobraba trabajo, ¿sí? Y donde no teníamos problemas de inseguridad. Pero había funcionando todavía algún proyecto de país, heredero de algún modo de lo que fue el peronismo, el régimen peronista del 45 al 55. A mí me parece que si no hablamos de proyecto de país, ¿sí?, todo lo demás que hagamos es para seguir siendo una colonia más o menos feliz. ¿Sí? Y me parece que falta en el discurso político de todos esos que se llaman peronistas. Yo le digo a los compañeros, yo no soy peronista, y se me ríen, ¿sí? Y yo no soy peronista porque no me hago cargo de los que hoy, y desde la muerte de Perón en adelante, se dijeron peronistas y se olvidaron de lo esencial. Lo esencial que planteó en su momento Perón es que el proyecto de nación era para liberarnos, ¿sí? Y esta palabra ha sido borrada del discurso político. ¿Sí? Por lo tanto, es muy difícil, por ejemplo, el planteo de la unidad del peronismo. ¿Para qué querés la unidad? ¿Para volver a ocupar el gobierno y hacer la misma que hiciste hasta ahora? No me interesa. ¿Sí? Hay que definir claramente el proyecto de nación al que aspiramos. ¿Sí? Si definimos el proyecto de nación al que aspiramos, en la Argentina no puede haber desempleo. Es imposible que haya desempleo en un país donde está todo por hacerse. Por ejemplo, vos nombraste la cuestión de la logística, ¿sí?, como parte del costo que pagamos los productos. En la Argentina hay que construir una enorme red ferroviaria. Se van a reír los que me conocen porque saben que yo fui ferroviario, ¿sí? Pero hay que reconstruir la red ferroviaria. Y eso genera
aparte de generar miles de empleos, ¿sí?, genera la conectividad y sumar al poco mercado interno que tenemos, ¿sí?, una cantidad de población que quedó fuera del mercado de consumo. Ahora, estas cuestiones tienen que ver con el proyecto de país que lleguemos a definir. Y la otra cosa que me parece esencial es que ningún pueblo se ha liberado a lo largo de la historia si no ha sido con mucho trabajo. Nosotros podemos ser una hermosa colonia, ¿sí?, tenemos recursos, ¿sí?, van a venir por nuestros recursos, ¿sí?, ya están viniendo por nuestros recursos, y bueno, hay que tomar conciencia de eso. Y si somos capaces de pensar en el mediano y en el largo plazo, ¿sí?, no solo en la coyuntura, podemos salir adelante, pero hay que comprometerse. Este es un desafío que siempre le planteo a los compañeros. Si no hay compromiso personal, esto no se resuelve. Y el tema de seguridad me parece que tiene que ver también ligado a esto, ¿no? Nuestra compañera Florencia Arieto, que va en segundo lugar, tiene una cantidad de propuestas muy interesantes sobre el tema de seguridad. Ella es una especialista en el tema. Por ejemplo, acercar todo el sistema de justicia a las comunas, a los barrios. No puede ser de que uno, para denunciar un delito, algo que le está pasando, tenga que venirse al centro de los tribunales a las 4 de la mañana a hacer cola a ver si te atiende. ¿Sí? La descentralización de las fiscalías. No puede ser que uno, para denunciar un delito, tenga que ir a la comisaría, donde tal vez sea parte del problema, y que eso requiere compromiso de cada uno de los argentinos. Los invito, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, que acompañen la lista de Sergio, que encabeza además el compañero Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, y acá en la ciudad, bueno, a que nos voten todos los que puedan. Mirá si entras. No. Tenemos que sacar nada más que 30%. O un 28,5% entrar. Pero bueno, gracias de vuelta a todos por haber venido, gracias por la oportunidad. Para mí fue un gusto además conocerlos a ambos, porque me llevo mucho contenido y me llevo además el cariño de aquellos que están cotidianamente militando, lo cual además supone una transferencia de experiencia que en cada encuentro se va enriqueciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias Matías por haber estado y ha sido muy claro en tu exposición.